Bueno, pues este trabajo, que se llama Pléyades, es un encargo del Vicerrectorado de Cultura para el campus escultórico y nos plantearon la posibilidad de hacer una intervención en el campus de la universidad. Y bueno, yo en su momento, pensando qué tipo de intervención podría plantearles, que les pudiera interesar al Vicerrector de Cultura, planteé una intervención para integrar el trabajo en la propia arquitectura. En aquel momento se estaban haciendo los trabajos de remodelación del propio campus y entonces hice un proyecto para integrar dentro de ese proyecto de remodelación. Se estaban cambiando el vial central, que antiguamente estaba ocupado por vehículos, para hacerlo peatonal, y entonces pensé en realizar un trabajo sobre la propia calzada peatonal del nuevo campus, ¿no? Hice varios ensayos y varios dibujos y finalmente pensé en utilizar la propia estructura de construcción de los paseos peatonales, que se realiza con cemento y luego se ubican unas barras metálicas para provocar las juntas de dilatación del material, ¿no? Y utilizar estas barras metálicas, que habitualmente se hacen de forma arbitraria, para generar un diseño, un dibujo, una construcción visual que de alguna manera alterara el orden habitual de este tipo de construcciones, ¿no? De manera que el trabajo tiene un poco el desafío de integrarse dentro de un proyecto arquitectónico, utilizar los propios elementos del proyecto arquitectónico e intentar con ellos generar una forma distinta de la habitual y producir en el público una sensación, un tipo de cuestionamiento, una mirada distinta sobre la arquitectura, siempre una pequeña sorpresa, digamos, en este sentido. El planteamiento inicial del trabajo era integrarlo en el propio paseo peatonal por varias cuestiones. Una de ellas para evitar la idea monumental de la obra, digamos, que se muestra generalmente en un emplazamiento vertical, ¿no? Y que ocupa un determinado espacio visual, ¿no? Entonces, una de las maneras también era de eliminar esta posibilidad, ¿no? Integrándola en el plano horizontal, de tal manera que solamente al pasar por ella pudieras ser consciente de que estabas bueno, en algo distinto de lo habitual en el tema arquitectónico, ¿no? Que aquello pues, tenía un dibujo, tenía alguna forma. Y esa fue la idea inicial, ¿no? Una de las ideas básicas del tema fue integrarlo en la parte horizontal del nuevo trazado peatonal. Y la siguiente, bueno, que evidentemente que fuera la propia acción del espectador al recorrerla, al pasar por ella, que fuera consciente de que aquello, bueno, pues no era tan normal dentro de la construcción arquitectónica y empezar a pensar qué tipo de representación había ahí o qué era aquello, se cuestionara algo y tal, ¿no? Y eso fue un poco la idea del hecho de integrarla en un paseo peatonal y que fuera pisable como es cualquier otra cosa de la arquitectura y de lo cotidiano, ¿no? Un poco el llevarla a ras de suelo. Se tenía que integrar con un proyecto arquitectónico que ya estaba en marcha y que no era fácil, ¿no? Bueno, pues también había un resultado incierto, ¿no? No sabíamos exactamente finalmente qué forma final iba a tener el proyecto, ¿no? Y efectivamente nos encontramos con muchas dificultades al realizarlo, ¿no? Porque no es fácil integrar dentro de un proyecto que está en marcha. Están los arquitectos, pero también están los aparejadores y una cierta dinámica de construcción donde hay una inercia en hacer las cosas de determinada manera.
cuando propones algún tipo de cambio genera una cierta problemática para los propios constructores, ¿no? Y entonces bueno, se planteó un poco para ver qué ocurría, ¿no? Cuál era el resultado de todas esas transformaciones. Efectivamente, hubo que transformar el diseño original para adecuarlo a la propia dinámica de la obra pública, ¿no? Hubo que hacer una serie de transformaciones y el resultado final no era tanto el resultado previsto inicialmente. Yo le llamé Pléyades porque Pléyades es una pequeña constelación que es quizás la menos visible en nuestra situación local, ¿no? En Valencia y tal. Es una de las menos visibles, pero sabemos que está ahí, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo especial para reconocerlas, ¿no? Y entonces con estas estrellas intenté reproducirlas de alguna manera, esa pequeña constelación en el suelo, ¿no? A través de unos elementos centrales y luego de unas líneas que unían estos elementos unos con los otros, ¿no? De tal manera que es una forma bastante abstracta y eso pues tuvo la suerte que me permitió adaptarme a todas esas nuevas transformaciones que existieron en el proyecto arquitectónico. Bueno, quedó un poco más alargado de lo que estaba previsto inicialmente y tal, pero finalmente como era una forma abstracta desde su inicio, tampoco esa distorsión tampoco modificó demasiado el proceso, ¿no? Tampoco quería ser una cosa muy concreta, de dar una imagen muy figurativa o alguna forma reconocible de forma inmediata, sino suponía más una alteración, pero una alteración, bueno, que fuera positiva, que tampoco supusiera un problema para nadie, ¿no? Sino una pequeña alteración que jugara con esa, muchas veces, normatividad que tiene la arquitectura, que plantea todo en unos esquemas quizás más racionales y con un orden, ¿no? Más previsible, ¿no? Esto de alguna forma trataba de saltar ese orden previsible de la propia arquitectura en los proyectos, ¿no? Es decir, que de alguna forma la obra también intenta camuflarse y yo creo que en ese sentido lo consigue mucho, ¿no? El estar absolutamente camuflado en el elemento arquitectónico, y solamente se reconoce por aquellas personas o bien que lo saben o bien que cuando encuentran esa placa a la que hace referencia el trabajo, entonces ya entienden que aquello evidentemente es una obra intencionada y que, bueno, que tenía ese sentido, un sentido original y que está hecha así entonces por esto, ¿no? Pero se trata la obra también de buscar ese juego, ese juego con el público, esa complicidad y es un elemento también lúdico y de este estilo, ¿no? No, yo he trabajado desde hace bastante tiempo en elementos que se integran dentro de los propios contextos en los que se manifiestan, ¿no? En este caso, ser un contexto público, bueno, pues tiene esta configuración, y en otras ocasiones, cuando el contexto es privado, pues intentamos adaptarnos al espacio expositivo y realizar un trabajo ex profeso para ese lugar, ¿no? Una propuesta que siempre tiene que ver con los espacios concretos, ¿no? En ese sentido, creo que es este tipo de trabajo el que sigo realizando en la actualidad, a otros niveles y no en el espacio público, porque realmente no es un elemento que suele utilizar, pero sí en los espacios privados habitualmente. Me siento orgulloso y es un agradecimiento, ¿no? Que confíen en ti y también me parece un buen criterio, ¿no? Por parte de las autoridades universitarias, ¿no? El hacer que se integren la propia escuela, la propia Facultad de Bellas Artes y que participe también en la construcción del campus, que finalmente es un campus de todos, ¿no?